física. Esta es la guía que van a tener que resolver. Entonces, sobre estos físicos, lo que son las magnitudes físicas, esto ya lo vimos la clase pasada, algunos ejemplos, cómo hacemos estas conversiones de masa, de longitud y de capacidad, de las unidades de masa, de unidades de longitud y unidades de capacidad. Digamos, la base para las unidades de masa es el gramo, para la longitud es el metro y para la capacidad es el litro. Y a partir de esas tres unidades que acabamos de mencionar, se van a desprender otras. ¿Listo? Entonces, si dependiendo lo que yo quiera encontrar, tengo que dividir por 10 o multiplicar por 10, dependiendo la posición en la que yo esté o lo que yo tenga que consultar. Si tengo que pasar de, por ejemplo, hacemos un recorderis acá chiquito. Si yo tengo que pasar, por ejemplo, estamos acá, de kilogramos a hectogramos, multiplico por 10. De hectogramos a decagramos, tengo que multiplicar los hectogramos por 10 y eso me da decagramos. Los decagramos por 10 me dan gramos. Los gramos por 10 me dan decigramos. Los decigramos por 10 me dan centigramos y los centigramos por 10 me dan miligramos. Los miligramos dividido en 10 me dan centigramos, los centigramos dividido en 10 me dan decigramos, los decigramos dividido en 10 me dan gramos, los gramos dividido en 10 me dan decagramos, los decagramos dividido en 10 me dan hectogramos y los hectogramos dividido en 10 me dan kilogramos. Eso con las unidades de masa. Ahora, ¿qué pasa con las unidades de longitud? Es exactamente lo mismo. Lo que cambian son los nombres de esas unidades. Entonces dice, de kilómetros a hectómetros, ¿qué tengo que hacer? Multiplico lo que tengo en kilómetros por 10 y me da hectómetros. Los hectómetros que tengo los multiplico por 10 para que me dé los decámetros. Los decámetros por 10 me dan metros, los metros por 10 me dan decímetros, decímetros por 10 es igual a centímetros, centímetros por 10 me da milímetros. O milímetros por 10 me da centímetros, milímetros dividido 10 me da centímetros, centímetros dividido entre 10 me da decímetros, decímetros dividido entre 10 me da metros, metros dividido 10 me da decámetros, decámetros dividido entre 10 me da hectómetros, hectómetros dividido entre 10 me da kilómetros. Y por último, eso con las unidades de longitud. Y ahora vamos con las unidades de capacidad. Entonces, en las unidades de capacidad tenemos exactamente lo mismo. Si me dan un valor en kilolitros, pero necesito encontrar a cuánto equivale en hectolitros, tomo el valor de los kilolitros y los multiplico por 10 y ahí voy a encontrar los hectolitros. Lo mismo, los hectolitros por 10 me van a dar el valor de los decalitros. Los decalitros, si los multiplico por 10, me van a dar los litros multiplicados por 10 me dan decilitros, decilitros por 10 me dan centilitros y los centilitros por 10 me van a dar mililitros. Ahora, si yo por el contrario quiero consultar cuántos centilitros son los mililitros que tengo, entonces los mililitros que tengo los divido entre 10 y me va a dar los centilitros. O los centilitros dividido entre 10 me dan decilitros, los decilitros dividido entre 10 me dan litros, los litros dividido entre 10 me dan decalitros, los decalitros dividido entre 10 me dan hectolitros y los hectolitros dividido entre 10 me dan kilolitros. ¿Listo? Esa es parte de la tabla que tenían para desarrollar en la guía número 4. Ahora, vamos con el primer tema de física, que se llama el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces habíamos dicho la semana pasada
que tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Entonces tenemos rapidez. ¿Cómo se determina la rapidez o cuál es la fórmula de la rapidez? Acuérdense que en un momento nosotros estábamos viendo geometría, que el triángulo rectángulo, que estábamos hallando que el cateto, que la hipotenusa, que no sé qué. Para todo eso teníamos una fórmula. Acá también tenemos una fórmula. ¿Cómo se representa esa fórmula para física? Entonces, en física tenemos esta representación, este triángulo. Entonces, quiere decir, D es la distancia, V es la velocidad, por así decirlo, y T es el tiempo. Entonces, la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. O la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. O el tiempo es igual a la distancia dividida la velocidad. ¿Listo? Para eso se utiliza ese cuadrito, ese triangulito. Entonces, miren, D es igual B por T, porque están acá juntitos los dos, no hay uno encima del otro. V, entonces la V, mirenla acá, es igual a D sobre T. D, porque D está arriba de la T. Y T, mírenla acá, es igual a D, que está arriba, sobre B. Por eso se representa así esa gráfica de la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces, vamos a ver una gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir el movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en el espacio, ¿cierto? Con respecto a un punto de referencia. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en la puerta y me dirijo hacia la cocina. Entonces, empecé en la puerta, ese es mi punto de referencia, y me moví hasta la cocina. Entonces, realicé un movimiento, cambié de posición. Rectilíneo, la trayectoria va en línea recta. Entonces, no voy a girar ni nada de eso, ni voy a hacer curvas, no, todo es recto. Uniforme, la rapidez es constante, es decir, no acelera. ¿Listo? Entonces, si voy en un carro a 20 kilómetros por hora, me mantengo en ese carro todo el trayecto a 20 kilómetros por hora para mantener un movimiento uniforme. Ahora, si voy por una carretera que no tiene curvas, pues entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hablar de 6 aspectos a hallar en estas gráficas. Entonces me dice, primero voy a hablar el desplazamiento en cada intervalo. Cuando hablo del desplazamiento en cada intervalo, entonces ustedes lo pueden ver por acá. ¿Dónde es? Entonces, ustedes pueden ver este recorrido acá, mírenlo acá. Uy, tengo ese pulso todo feo. Entonces, mírenlo acá. Estos punticos negritos, perdón. Estos punticos negritos que van hacia abajo, miren, esta es, por ejemplo, ese es el primer intervalo. Entonces, el intervalo es este pedacito, ¿sí ven? Todo eso, lo que se movió. Acá hay otro intervalo, miren que acá yo lo estoy determinando, cada intervalo lo estoy cortando con una línea rojita, miren las líneas rojitas que van de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo, estas líneas rojitas me marcan un intervalo, ¿sí ven? Ahí hay un intervalo, ese intervalo va de aquí a acá, ¿cierto? El otro intervalo va de aquí a acá. Nuestro tercer intervalo va de acá a acá. Cuarto intervalo, quinto intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hallar esos intervalos? Entonces me dice,
Para eso voy a utilizar unos símbolos que en este caso, este triangulito quiere decir la variación. La variación, y en este caso cuando hablo de X, X es el eje, ¿cierto? Que va hacia arriba. El eje, perdón, no. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, al eje X, en el eje X, en esta gráfica, en este eje X estoy teniendo en cuenta el tiempo. El tiempo está dado en segundos, ¿listo? Y en el eje Y, en el que va de arriba hacia abajo, estoy hablando de la rapidez, en este caso el espacio, y el espacio está determinado en metros, ¿listo? Entonces, miren acá la fórmula, me dice, la variación del espacio me va a dar el espacio o la distancia final menos el espacio o la distancia inicial. Entonces, ¿cómo así? Estamos hablando de la distancia, es decir, en metros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, miren, yo empecé en el 0, miren acá está el punto 0. De este punto 0 el carro se fue, miren ese negrito, y llegó hasta acá donde está este puntito rojito. Es decir, que, miren, llegó al 8. Entonces, ¿cuál fue el punto final? El punto inicial es este, el punto final es este. Entonces, como el punto final fue 8, entonces yo acá escribo 8 metros. ¿Y cuál fue el punto de partida? Acá son 0 metros. Mírenlos acá, entonces, 8 metros menos 0 metros es 8 metros. Entonces, el intervalo, el primer intervalo, mírenlo acá, este primer intervalo me midió 8 y acá está. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el segundo intervalo. Entonces, me dice, el segundo intervalo es el espacio o la distancia final. Entonces, la distancia final fue también 8, mírenlo acá. Y la distancia inicial, entonces ese segundo intervalo empezó acá. Entonces, si terminó en 8 y empezó en 8, terminó en 8, final, y empezó en 8. Por lo tanto, no hubo variación. 0 metros de distancia, ¿cierto? Vamos a ver, estos ejercicios azules son los que les corresponden a ustedes. Entonces, por favor tengan un lápiz a la mano, un cuaderno, porque vamos a resolver estas tres. Con eso, cuando ustedes tengan su guía, solamente es pasar los valores porque ya la tienen resuelta. Entonces vamos a decir delta de x sub 3. Entonces acá estamos hallando delta de x sub 1, acá hallamos delta de x sub 2 y ahora vamos a hallar delta de x sub 3. Entonces, para hallar delta de x sub 3 me dice la distancia final. Entonces, nosotros quedamos acá. O sea que desde acá es desde donde va a empezar. Esta es la distancia inicial y la distancia final va a ser acá. Entonces, la distancia final me está marcando uy, es que lo dejé como un poco mal. Bueno, se supone que ahí debería ser el 1. Uy, claro, se me corrió mucho. Ahí debería ser el 3. ¿Listo? Entonces, menos 3. Miren porque está hacia abajo. Entonces, acá, delta de x sub 3 es igual la distancia final, que fue esta, menos 3, menos
la distancia inicial. Miren dónde fue que iniciamos, en 8. O sea que menos 3 menos 8, ¿cuánto será? ¿Cuánto me daría eso? Menos 3 menos 8. ¿Menos 5? Entonces, menos 3 menos 8. Como los dos están negativos, ¿cierto? Entonces me va a dar ¿Me darían 5? menos 11 metros. ¿Listo? Menos 11, miren dónde está. ¿Sí ven? En el menos 11, en el 11. En el 11, perdón, no, ahí no tiene nada que ver. Menos 3, menos 8, menos 3 metros, menos 8 metros. Es como si yo tuviera acá la recta numérica. Acá dice menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está el menos 3. Pero me dice que de menos 3 me tengo que mover menos 8, o sea que tengo que seguir saltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Menos 11 metros. ¿Listo? Entonces, menos 3 metros menos 8 metros me va a dar menos 11 metros. Menos 11. ¿Listo? Es que eso está muy... Señora. Entonces acá me daría menos 3 menos 8 me da menos 11. ¿Listo? Vamos a hallar ahora delta de x sub 4, que dice distancia final menos distancia inicial. Entonces, la distancia final fue acá, perdón, sí, estamos acá, la distancia inicial, y esta va a ser la distancia final. ¿Listo? Distancia final, entonces 1, perdón, menos 1, distancia inicial menos 3. Menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, ¿cierto? Dejo el mismo signo y sumo. 3 y 1, 4. Menos 4. ¿Listo? Señora. Y vamos con el último que dice delta de x sub 5 es igual a la distancia final. Nuestra distancia final va a ser este puntico de acá, que me dio en el 4, menos la distancia inicial. Entonces vamos a mirar, la distancia inicial fue menos 1. Menos, acá toca ponerle un paréntesis, menos 1. ¿Cierto? Entonces, menos por menos se convierte en más. Eso queda 4 más 1, me da 5 metros. ¿Listo? Toca que este video lo repitan para que vayan entendiendo bien cómo es, porque yo sé que vamos corriendo un poquito, pero esta parte de la guía nos tiene que quedar hecha hoy. ¿Listo? Por lo menos esta Señora. partecita, espérenme, sí. Sí, hoy esto sí nos tiene que quedar. ¿Listo? Vamos con halla el desplazamiento total. Bueno, esto era solamente hallando el desplazamiento en cada intervalo. Acabamos de realizar el primer punto. Vamos a hablar ahora del desplazamiento total. Este segundo punto nos dice, suma los intervalos según su signo. Entonces, el intervalo número 1 me dio ¿cuánto? 8 metros, ¿cierto? Entonces pongo 8.
El intervalo número 2 me dio 0. El intervalo número 3 me dio menos 11. El intervalo número 4 me dio menos 4. Bueno, acá menos sería menos 4, porque más por menos da menos. Y acá el último intervalo me dio 5. Tengo que hacer esa operación. Entonces yo digo 8. A ver. 8 más 0 menos 11 menos 4 más 5. Esto nos da menos 2. ¿Listo? Ese es el desplazamiento total. O sea que se devolvió. ¿Listo? Vamos ahora a ver cómo se resuelve el ejercicio número 3. Velocidad media en cada intervalo. ¿Listo? Entonces nos dice la velocidad media. Entonces tengo que encontrar la velocidad media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces, la distancia recorrida en el primer intervalo fue de 8 metros. ¿Cierto? Vamos a ir mirando acá. Ya no vamos a mirar acá, sino esta partecita. Entonces, vamos a mirar la gráfica. Dice, la distancia en metros por los segundos. Entonces, miren acá. Me está mostrando la distancia en metros, 8, y los segundos son 3. ¿Cierto? Entonces, eso me da 8 dividido en 3 me da 2,6 periódico metros sobre segundo. Vamos a encontrar la velocidad media en el segundo intervalo. Entonces, la distancia del segundo intervalo y el tiempo del segundo intervalo. Entonces, miremos acá. La distancia en metros fue 8 y en segundos fue 6. Entonces, acá pongo 8 y acá, 8 metros dividido 6 segundos. ¿Cuánto me da 8 dividido 6? Ayúdenme a dividir 8 dividido entre 6. No se puede, profe. 8 dividido 6, claro que sí, me da 1,3 periódico. 1,33333. Listo, 1,3 periódico. Vamos con el intervalo número 3. Entonces vuelvo acá, ya hice ahora el intervalo número 3, mírenlo acá. Entonces, esto fue, digamos que, no, acá creo que era 3. 11 segundos, 3 metros, menos 3 metros. Menos 3 dividido 11. Menos 3 metros dividido 11 segundos. ¿Cuánto me da? Menos 3 dividido 11.
0,27 metros por segundo. Uy, perdón, es que estoy escribiendo con el mouse. Metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, la velocidad media del tercer intervalo es de menos 0,27 metros por segundo. Vamos a ver el cuarto intervalo. Mírenlo acá. Entonces, esto es menos 1 metro y 14 segundos. Entonces, menos 1 metro dividido 14 segundos es igual, ¿cuánto me da? Menos 1 dividido 14. Esto me va a dar menos 0,07. Menos 0,07 metros sobre segundo, metros por segundo. ¿Listo? Y el último, ¿listo? Entonces, acá tiene que ser en este caso el último nos daría, ¿por qué no me deja borrar? Entonces lo mismo, la velocidad final borramos todo esto que está por ahí, listo. Entonces, la última es, mírenla acá, mírenla acá. Entonces estamos en el segundo 17 y en el cuarto metro. 4 metros dividido 17 segundos. 17 segundos. Igual. ¿Cuánto me da 4 dividido 17? Esto me da 0,23. 0,23 metros por segundo. ¿Listo? Dice, halla la velocidad media en todo el intervalo, que eso ya hicimos velocidad media en cada intervalo, lo acabamos de resolver. Ahora vamos a hacer el cuarto punto que dice, velocidad media en todo el intervalo. ¿Cómo se resuelve? Entonces, me dice, la distancia total que se recorrió dividido los segundos totales que se recorrieron. Entonces, la distancia total que se recorrió, miren hasta dónde, acá me está mostrando esta línea, hasta acá el último punto que se marcó fue ese, ¿cierto? Miren todos esos intervalos y el último intervalo, en el último intervalo, mírenlo acá, en ese último intervalo, ese último puntico de acá, me marca todo, trin y trin. 4 sobre 17, ¿cierto? 4 metros sobre 17. Entonces, 4 metros sobre 17 es igual a, entonces miren, acá, bueno, nos va a dar lo mismo, 0,23. 0,23 metros sobre segundo. Ahora me dice,
espacio total recorrido. Entonces, para hallar el espacio total recorrido, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a colocar acá lo que me da en todas esas, en todas las anteriores, ¿cierto? Pero entonces no en esta de variación, sino como tal, por ejemplo, acá la que dice x sub 1, x sub 2 me está diciendo el recorrido de todos los intervalos sin importar su signo. Entonces todos los intervalos son estos. Entonces de acá a acá. Profe, ¿me deja ver un momentico la del punto 3? Sí. Uy, espérate que yo creo que la... Ay, yo que la hice. Ya. Entonces, en todo el intervalo. Entonces, en todo el intervalo, miren todo lo que se movieron esos intervalos, ¿cierto? Entonces vamos a sumar todos estos intervalos de acá hacia allá para hallar ese. Entonces en este era de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. ¿Listo? Entonces miren todo ese recorrido que hicimos. 8, 0, de acá a acá se movió otro tanto, entonces vamos a decir 8 y se movió, entonces primero acá vamos a colocar 8 metros, acá vamos a colocar 0, bueno, acá era 4 sobre 17. ¿Listo? Para que ustedes coloquen ahí el resultado. 8, 0. Entonces acá 8. Acá 0. Acá vamos hasta 3. Menos 3. Acá estamos en menos 1 y 4. Pero entonces no vamos a mirar esta parte de los signos. Entonces, 8 más 0, 8 más 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 metros recorrió esta persona en total. ¿Listo? No voy a mirar si se devolvió, si paró, si no. 16 metros en total. Halla la rapidez media en todo el intervalo, suma los intervalos sin importar su signo, me dice acá. Entonces dice, el valor de X, que fue de 16 metros cuadrados, y en total, ¿cuántos segundos se demoró haciendo todo ese recorrido? 17 segundos. Entonces, 16 dividido entre 17 me va a dar 0,94 metros por segundo. 0,94 metros por segundo. ¿Listo? Acá es hacer exactamente lo mismo. Resuelve los siguientes problemas, sigue el ejemplo del recuadro verde. Entonces nos dice, ¿cuál es la velocidad de un móvil si recorre 80 kilómetros en una hora? Me están dando la distancia que recorre y la cantidad de tiempo, una hora, ¿cierto? Entonces, lo mismo tenemos que hacer acá. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la velocidad de un móvil si recorre
recorre 220 kilómetros en 4 horas. Entonces tengo que hallar ¿qué? La velocidad. Entonces para hallar la velocidad necesito el valor de la distancia dividido en el tiempo. ¿Cuál es la distancia, Michael? ¿Cuál es la Señora, distancia? 220. 220, ¿cierto? Kilómetros. Señora, ¿Y cuál es el tiempo? 4 horas. 4 horas. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 220 dividido entre 4 nos da 55 kilómetros por hora. ¿Listo? Perdón porque Sí, esto se señora. ve horrible, pero es que estoy escribiendo con el mouse. Vamos a ver cómo me da con el teclado de acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad de un móvil que recorre 85 kilómetros en 15 minutos? Entonces, nuevamente, velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo siempre voy a hablar de kilómetros por hora, entonces, ¿cuántas horas son 15 minutos? ¿O cómo paso esos minutos a horas? Entonces, una hora son, entonces vamos a hacer una regla de 3. Una hora es igual a tener 60 minutos, ¿cierto? ¿A cuántas horas equivalen 15 minutos? ¿Listo? Entonces, 15 por 1, 15 dividido entre 60 me da 0,25. ¿Listo? Entonces, a ver, lo escribimos por acá. Voy a ponerlo por acá, eso, pero ya sabes que estamos haciendo el ejercicio 3. Entonces, digamos, esto de acá es igual a tener lo siguiente. Eso es igual a 15 metros por una hora, 15 minutos por una hora, perdón, dividido 60 minutos, ¿cierto? Entonces arriba hay minutos, los cancelo con los de abajo, multiplico 15 por 1, me da 15 horas, y esto lo divido entre 60. Entonces, 15 dividido entre 60 me va a dar 0,25 horas. Con este 0,25 ya puedo acabar de hacer mi ejercicio. Entonces me dice, ¿cuál es la distancia? Acá serían 85 kilómetros, ¿cierto? Sí, señora. Y lo divido entre 0,25. 0,25, que fue lo que me acabo de dar para poder expresar esto en kilómetros por hora. Entonces acá el resultado es 85 dividido
0.25 me da 340. Kilómetros por hora. ¿Listo? Un automóvil, entonces, ¿qué hicimos en este? Dijimos, un automóvil se mueve con velocidad de 50 kilómetros por hora, calcula el espacio recorrido durante 6 horas. Vamos a hallar el espacio lo representamos con la letra X. Y la fórmula para hallar el espacio es velocidad por tiempo. Entonces me dan el valor de la velocidad, que son 50 kilómetros por hora, y me dan el valor del tiempo, que son 6 horas. Entonces multiplico 50 kilómetros por hora por 6 horas. Entonces cancelo las horas para que me queden solo los kilómetros. Entonces 50 por 6 me da 300 y dejo los kilómetros. Vamos nuevamente acá con este. Entonces me dice cuál es el espacio recorrido en 7 horas. Entonces el espacio es igual nuevamente a la velocidad por el tiempo, y esto quiere decir que la velocidad es igual a la velocidad, que son 98 kilómetros por hora. Esto lo multiplico por 7 horas. Cancelo las horas de abajo y las horas de arriba. Y ahora sí voy a decir cuál es mi resultado. 98 por 7 me da que el espacio recorrido fue en total de 686 kilómetros. ¿Listo? Y esos fueron algunos de los ejercicios relacionados con velocidad, espacio, tiempo, para aplicar algunas de las fórmulas. Quizás en el ejercicio de arriba, el de los intervalos, sí nos tocó un poquito rapidito. Esto es cuando la velocidad es constante. Mañana vamos a terminar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando la velocidad sí va a tener una variación. Entonces vamos a encontrar acá, vamos a hallar unos ejercicios, acá tenemos unos ejemplos, ¿listo? Y basado en estos ejemplos vamos a resolver la actividad. Entonces para mañana solamente nos quedaría nos queda pendiente resolver esta actividad. ¿Listo, Michael? ¿Hasta acá te quedó alguna pregunta, alguna duda, inquietud? No, señora.